Frecuentemente le pregunto a mis estudiantes cuál es el último versículo del Antiguo Testamento. Muchos de ellos en un seminario no lo saben, pero la cita tiene que ver con la preocupación de Dios de que el corazón de los padres se vuelva hacia los hijos y el de los hijos se vuelva hacia los padres, o si no, Dios enviará maldición a la tierra. Este es el fin del Antiguo Testamento, seguido por 400 años de silencio, hasta que nace un bebé en Belén en el Nuevo Testamento. E interesantemente, justo al principio, en Lucas 1:17, se menciona el mismo asunto. El profeta Zacarías hace referencia a esta profecía acerca de la preocupación de Dios de volver el corazón de los padres hacia los hijos. Así que, el último asunto en el Antiguo Testamento y el primer asunto en el Nuevo Testamento es que el corazón de los padres se vuelva hacia los niños. Ahora, veamos alrededor de nosotros. Los suburbios de Calcuta, Manila, Río o Nairobi no son como Dios esperaba que viviéramos. La tierra fue condenada con la maldición. No es solamente una consecuencia de que los padres no cumplieran con sus responsabilidades, pero también creo que es lo que Satanás quiere que suceda en estas comunidades. ¿Qué es lo que desea Satán? Juan 10:10 dice: el ladrón viene para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida. Satán está robando, matando y destruyendo la vida abundante que Jesús desea que todos tengamos, incluyendo los niños. Solamente la iglesia tiene los recursos espirituales para transformar una maldición en una bendición. Así que es responsabilidad de la iglesia entender estos asuntos y particularmente acerca de volver el corazón de los padres hacia los niños. A menos que los corazones de los padres sean sanados y puedan volverse al corazón de los hijos, y los corazones de los hijos puedan también actuar de manera sana y ser sanados por los corazones de los padres, entonces tendremos familias que estarán bajo maldición. Si nosotros no hacemos algo ya con urgencia y nos despertamos y nos levantamos en pro de nuestros hijos, habremos perdido la empresa más importante de nuestra vida, que es nuestra familia. A nombre de la Iglesia Semillas de Fuego y a nombre del Colegio Cristiano Semillas, quiero darles la bienvenida a esta nuestra segunda sesión del taller de padres, Escuela para Padres, porque nadie nos enseñó. Siempre hemos dicho, ay, ojalá hubiera una escuela que me hubiera enseñado. Bueno, no pretendemos saberlo todo, pero sí pretendemos poder compartir el consejo que hemos encontrado en la palabra de Dios y que sabemos que puede bendecir a cada uno de los que estamos esta noche conectados. Encontré una frase de Max Lucado, bueno, varias cosas, unas ideas de Max Lucado que te lo quiero compartir. Dice: cada año Dios hace un regalo a millones de personas, un bebé recién nacido. Al recibir ese regalo, cada padre y madre enfrentan una decisión. ¿Haremos a nuestros hijos según nuestra imagen o les dejaremos asumir la identidad y propósito que Dios planeó para ellos? Los padres pueden, como nadie, abrir las puertas para que brote lo extraordinario de sus hijos. Como padres, aceleramos o retardamos, liberamos o reprimimos los dones de ellos. Ellos pasarán una gran parte de su vida beneficiándose o recuperándose de nuestra influencia. ¿Te das cuenta? Tú y yo somos el resultado de nuestros padres, de lo que hicieron o no hicieron nuestros padres. Y sí o no, como adultos, a veces estamos tratando con heridas que recibimos de nuestro papá y de nuestra mamá. Las personas que más nos han amado en la vida nos hirieron o nos formaron o nos deformaron o simplemente no nos formaron ni siquiera. ¿Sabes qué? Vamos a crear nosotros adultos que o se beneficiarán o van a pasársela en administración tras administración y terapia tras terapia, recuperándose de lo que nosotros hayamos hecho. Y bueno, antes de empezar, yo te quiero pedir que me acompañes a orar, ahí donde tú estás. Padre, en el nombre de Jesús, yo quiero invocar tu presencia en este lugar y en cada casa que está conectándose, cada persona que esta noche está hambrienta de conocer más y de adquirir un consejo de tu parte. Señor,
te ruego que tu Espíritu Santo se manifieste de manera sobrenatural y pueda conmover no solamente las mentes, sino los espíritus de cada persona. Glorifícate, Señor. Yo sé que tú eres el más interesado en que nuestros hijos sean transformados. Yo sé, Señor, y por esa carga y por ese amor que yo sé que tú tienes, te ruego que pongas esa misma carga y ese mismo corazón en cada uno de nosotros. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, quiero que me acompañes al primer libro de Reyes, capítulo 8, verso 17. Por ahí te tengo ya la primera diapositiva, que dice: y David mi padre tuvo en su corazón edificar casa al nombre de Jehová, Dios de Israel. Aquí está escribiendo un hijo de David que dice: el corazón de mi padre estaba en la casa de Dios. Lo que más amaba a mi padre era la casa de Dios. Por eso David decía: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Y David fue el que dijo: es mejor un día en tu casa que 1000 fuera de ella. Y David se la pasó toda su vida planeando y ahorrando, porque sus afectos estaban en la casa de Dios. Al grado de que su hijo dice: el corazón de mi padre lo tenía en edificar casa a Dios. ¿Qué dirían tus hijos si les preguntáramos: ¿dónde crees que está el corazón, el afecto, las energías, lo que más ama tu padre, tu madre? ¿Qué es lo que más cuida? ¿Qué crees que ellos contestarían? Tal vez dirían: pues en su trabajo. Pues en el fútbol. Pues en salir con sus amigos. No, el corazón de mi papá, de mi mamá está en la televisión, en lo que ve en sus series, en sus novelas, en su celular. El corazón de mi padre y de mi madre está en su celular. Si algo ama a mi papá o mi mamá es su teléfono, no lo deja, todo el día está pegado a él. Si tu hijo tuviera que escribir este versículo, ¿qué pondría? El corazón de mi padre ¿está en qué? ¿Te das cuenta? Muchas veces nosotros tenemos nuestro corazón y estamos trabajando en o invirtiendo en una empresa o en una actividad que finalmente no es la que Dios nos encargó. Pero vemos que David nos deja un ejemplo y dice que su corazón estaba en la casa de Dios. Y es que no hay mejor lugar para formar y para guiar a nuestros hijos que es en la casa de Dios. Es sí en nuestra casa, obviamente, primero que nada, pero también en la casa de Dios. Yo me he topado a lo largo de todos los años que tenemos como pastores con papás que dicen: es que no vino porque estaba lloviendo, no vino porque está muy desvelado, no vino porque tenía mucha tarea, no viene, es que no le gusta venir a la iglesia. Y entonces yo siempre volteo y digo: bueno, entonces ¿quién manda? Si tu hijo puede decir o despreciar o menospreciar el hecho de ir a la casa de Dios, entonces ahí hay un problema. El afecto de David estaba en la casa de Dios porque en la casa de Dios estaba todo. En la casa de Dios sabía que era un buen lugar para su familia. Por eso le urgía construir una casa para Dios. En la iglesia encontramos la oportunidad para que nuestra familia pueda tener un futuro mejor. Algunos estudios han demostrado que los cristianos que arden más por el Señor provienen de familias provienen de familias de personas cuyos padres amaron y sirvieron a Dios, o de familias que no eran cristianas en lo absoluto. Y eso te lo quiero repetir. Hay una empresa cristiana que ya tiene muchísimos años, que es la empresa de Barna, que hacen encuestas y encuestas y encuestas, pero sobre todo se dedican al mundo cristiano y a hacer muchas encuestas, muchos estudios, y se dan cuenta que los mejores cristianos provienen ya sea de padres o familias que amaban intensamente a Dios, que eran cristianos radicales, cristianos apasionados,
o provienen de padres que no amaron a Dios, que no conocían a Dios. Pero los cristianos tibios, ¿sabes qué hacen? Así como dice la Biblia que un cristiano tibio hace vomitar a Dios, yo te quiero decir algo, unos padres tibios hacen vomitar a los hijos. ¿Por qué? Porque entonces dicen, eso no es real, eso es puro cuento. Esto de que mis papás aquí, mucho Dios, pero en la casa se gritan, en la casa dicen groserías, en la casa mi papá le hace esto a mi mamá le contesta horrible a mi papá se gasta el dinero en otras cosas, mi mamá le oculta cosas a mi papá. Y entonces crecen diciendo, esto no es de verdad. Y ¿sabes qué? Yo crecí en una familia cristiana o sea, muchas personas cristianas. Y algo que a mí me duele es que cuando yo me casé, yo dije, este es el último día que yo vengo a la iglesia porque ya nadie me va a obligar. Y de mi generación de adolescentes, los que estuvimos ahí con los adolescentes, la gran mayoría en cuanto pudieron se fueron de la iglesia. Y esto nos alerta, y cuando nosotros iniciamos como pastores, lo que más a mí me preocupaba era que mis hijos se fueran cuando crecieran de la iglesia. Y obviamente que nuestros niños de la iglesia, me da terror, me da pavor que nuestros niños de la iglesia cuando crezcan se vayan. Que nuestros niños que están en el colegio, cuando salgan del colegio, se vayan. Eso me da terror, de verdad me da terror. Cuando yo conocí a una mujer que me ha inspirado tanto, que se llama la hermana Ruth Ost, que viene de familia de abuelos misioneros, padres misioneros, ellos son misioneros, sus hijos son misioneros, sus nietos son misioneros y pastores y pura familia que sirve a Dios, yo le hice esta pregunta, le dije, hermana Ruth, ¿cómo le hicieron sus papás para que usted no se fuera de la iglesia, para que sus hermanos sirvieran a Dios? ¿Cómo le han hecho? Y ella me contó cómo su papá repartía propaganda y volantes, tratados para evangelizar en una avioneta. Y se iban a las rancherías y todo y tiraban los volantes evangelizando. Su papá evangelizaba de ranchería en ranchería y establecía iglesias y hacían campañas. Pero ¿sabes qué? Dice, pero yo estaba ahí. Yo estaba cuando mi papá, estábamos preparando una campaña y mi papá me decía, vamos a orar por las sillas. Ahora tú reparte esto. Y dice que ella veía cómo su papá cuando predicaba el evangelio, dice, lo predicaba con lágrimas. Yo veía a mi papá rogándole a la gente que se reconciliara con Dios. Y cuando ellos aceptaban entregar su vida a Cristo, dice, mi papá lloraba y dice, y yo lloraba. Y entonces, ¿sabes qué? Me inspiró, me dice, mi papá me inspiró para vivir una vida así. Y si somos nosotros padres que inspiran a nuestros hijos para que ellos quieran y anhelen servir a Dios, así como nosotros lo hacemos, entonces, ¿sabes qué? Habrá valido todo la pena. Pero si nuestros hijos se van asqueados de la iglesia pensando que es una simple religión, que esto no es cierto, entonces, ¿sabes de quién es la culpa primeramente? Pues de nosotros como padres. Y de eso yo te quiero hablar esta noche, de que seamos capaces de inspirar a nuestros hijos, que ellos nos vean y digan, yo quiero seguir, yo quiero hacer. Amén. ¿Qué hay en tu corazón, papá, mamá? Aquí te estoy poniendo una diapositiva con un estetoscopio y si te pudieran poner un aparatito para ver, bueno, entonces, ¿qué hay en tu corazón? ¿Cuál es tu prioridad? ¿Sabes que nuestra prioridad va a terminar siendo la prioridad de ellos? Dice Juan 6:63, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. ¿Sabes que nuestros hijos, normalmente nuestra prioridad para nosotros como padres con nuestros hijos es satisfacer sus necesidades del cuerpo? O sea, techo, comida, ropa,
la medicina, el cuerpo, lo que tú estás viendo. En segundo lugar, normalmente le ponemos atención a la mente o al alma, a la educación, ¿verdad? ¿Qué escuela le voy a pagar o a qué escuela va a ir y qué libros le voy a comprar? ¿Lo voy a meter a clases de música o algún deporte o algún idioma? Invertimos nuestras fuerzas en su mente, pero poco. Yo no sé si tú pudieras hacer cuentas, ¿qué parte de tu presupuesto tú destinas al espíritu de tu hijo? Yo diría que tal vez un 70% de lo que tú gastas en tu hijo es para satisfacer las necesidades del cuerpo y tal vez un 28% sería para satisfacer las necesidades de su mente y tal vez un 2% sería para satisfacer las necesidades de su espíritu. ¿Por qué? Porque yo lo he visto, o sea, es el tiempo de pagar un evento, que vamos a ir a un campamento de adolescentes, que vamos a ir al Java. ¿Cuánto cuesta? Y que, ay no, qué caro, y pues ¿qué incluye o qué? Vamos a la librería y queremos comprarle una Biblia y dices, ay, pues ¿qué hace la Biblia? ¿Se lee sola o qué? O sea, las cosas espirituales les invertimos muy poco de nuestra fuerza, porque es lo que menos vemos, pero la Biblia dice claramente que el espíritu es el que da vida. Dice, la carne no aprovecha para nada, pero el espíritu es el que da vida. Te quiero compartir algunas maneras de inspirar la fe de tus hijos. Por aquí te puse una diapositiva que dice, ¿cómo inspiro la fe de mis hijos? El reto más grande es que nuestros hijos, cuando nosotros muramos, ellos continúen en el camino de Dios. Bueno, al menos es el reto nuestro como padres, como pastores. Cada niño que hemos tenido la oportunidad de recibir, tanto en la iglesia como en el colegio, es un reto, es para nosotros una carga decir, estos niños tienen que seguir a Cristo. Estos niños no se pueden apartar de Dios. Y qué feo se siente cuando tú sabes que un niño que conoció a Dios se apartó, porque no hubo padres que inspiraran a sus hijos. Así que si el día de mañana algo pasa, no le echemos la culpa a la iglesia ni a la escuela. La responsabilidad principal es nuestra. El primer consejo que te quiero dar para que inspires a tus hijos es: cuenta tu testimonio. Aquí estamos viendo la imagen de una mamá con una niña, cómo está sentada con ella y está dedicándole tiempo y le está platicando. El Salmo 44:1, este versículo es de mis favoritos porque dice: oh Dios, con nuestros oídos hemos oído, nuestros padres nos han contado la obra que hiciste en sus días, en los tiempos antiguos. A veces no nos gusta que nuestros hijos sepan la porquería que nosotros éramos, cómo vivíamos, pero ¿sabes qué? Cuando nosotros contamos nuestro testimonio, así como este versículo dice que el pueblo de Israel prevalece hasta el día de hoy porque los padres han transmitido de generación en generación y hasta la fecha cuentan, hijo, hija, un día Dios nos sacó de la esclavitud, Dios nos sacó de Egipto, Dios abrió el mar y Dios sacó a nuestros antepasados y caminaron por el desierto y les sustentó y les alimentó y luego les dio una tierra prometida y todo y les bendijo y les hizo la nación de Dios, el pueblo de Dios y estableció esto y mandamientos y preceptos que son lo que nos guía, lo que nos ha guiado, nos ha enseñado cómo vivir. De la misma manera nosotros necesitamos, urge que hoy mismo tú tengas un tiempo con tus hijos y que le puedas contar, hijo, hija, mi vida era un desastre, mi vida iba hacia la perdición. Yo no tenía esperanza, pero hubo un día, hubo un momento en el que yo me encontré con Dios y ese día me cambió la vida. Y a partir de ese día yo me enamoré de Cristo y a partir de ese día yo solo quise servirle, yo solo quise seguirle
Y a partir de ese día yo supe que ahora mis hijos y los hijos de mis hijos le iban a seguir y le iban a servir, porque ahora estamos viviendo bajo otro cielo. Ya tú no tienes que vivir lo que yo viví, ya tú no tienes que sufrir lo que yo sufrí, porque un día llegó Cristo a mi vida y me libró. ¿Sabes qué? Cuando nosotros contamos nuestro testimonio y los testimonios de lo que hemos vivido, a nuestros hijos les impacta, les pone como estacas. Nosotros muchas veces, nuestros hijos están, y cuéntame otra cosa, y cuéntame otra cosa, y les vamos platicando y platicando cosas que nos han pasado, que hemos vivido con Dios, de cómo hemos visto su poder. Ellos han visto el poder de Dios, han conocido a Dios también ya por experiencia propia, y entonces la fe se hace fuerte, la fe se hace firme. Ellos tienen hambre de conocer y de oír qué fue lo que pasó, qué fue lo que te impactó, cómo fue. Cuenta tu testimonio y cuenta tus testimonios para que seas un ejemplo de fe. El segundo consejo es: comparte lo que crees. Nuestros hijos cada día son bombardeados con ideologías de todo tipo. Nuestros hijos están expuestos. Y a mí me encanta cuando Jesús llega a la tierra y él predicaba y decía: ustedes oyeron que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo les digo, amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen, perdonen. Si te pegan en un lado, ofrece la otra mejilla. Si tu enemigo te dice, dame tu túnica, pues dale también la capa. Si tu enemigo te pide que le lleves la carga 1 milla, pues llévasela 2. Jesús vino a transformar y trastornar la cultura del pueblo judío, porque no sé si ellos decían, pero es que la ley dice esto. Pero Jesús les decía, sí, tú oíste esto, pero yo les digo esto. Ustedes oyeron que dice no matarás, pero yo les digo que cualquiera que llame a su hermano cualquier tipo de insulto, tonto, en el original dice raca, se oye horrible, raca yo creo que era de las peores groserías. Dice, si tú le insultas a tu hermano, es como si lo hubieras matado. Y Jesús decía, no cometas adulterio, decía, pero yo les digo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella. O sea, había reglas establecidas, pero Jesús dijo, yo les traigo una nueva cultura, una nueva manera de vivir. Y entonces es lo que tenemos que hacer con nuestros hijos. O sea, ellos dicen, papá, mamá, escuché que esto es así y que ahora está pasando esto y que se está hablando de esto y que ahora se están casando así y que ahora la droga es legal y que estos niños de 5 años ya tienen novio y todas las cosas que ven nuestros hijos, no te creas, o sea, dicen, ¿qué? O sea, ¿cómo está pasando eso? Nuestros hijos siempre vienen y así, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Y entonces decimos, ajá, tú escuchaste eso, pero en nuestra casa, en nuestra cultura, es así. A veces dicen, ¿por qué a fulanita sí la dejan ir a quedarse allá? Ah, pues porque sus papás los dejan. Pero acá, en esta cultura, en esta casa, lo hacemos diferente. ¿Por qué esos niños dicen groserías? Ah, pues porque ellos así están, pero en esta cultura y en esta casa lo hacemos así. No tenemos por qué ir con la corriente. De hecho, creo que somos llamados a vivir contra corriente. Juan el Bautista era un hombre violento, pero no violento porque se agarraba a golpes o decía de ofensas y gritos o groserías. Juan el Bautista era un hombre violento porque era radical en su seguir a Dios, radical en su manera de vestirse, radical en su manera de comer, radical en su manera de predicar. Era radical e incomodaba al resto de la gente porque decían, bueno, no va con todos haciendo lo que nosotros hacemos. Ah, porque él era otra cosa, él tenía otra cultura. De la misma manera, tú tienes que compartir con tus hijos qué es lo que creemos nosotros, qué es lo que hacemos nosotros, cómo es la cultura de nuestra casa. Sí, fulanito ya tienen novio y son niños, pero aquí en esta casa
No hay noviazgo hasta que estés listo para que te cases. Yo misma se lo he dicho a mis hijos, ok, ya tienes un trabajo, ya puedes mantener una familia, ya esto, ya tienes la madurez. No, bueno, entonces hasta que suceda eso ya podemos hablar de este tema. O sea, hay temas que ellos ya saben que no. ¿Por qué? Porque no es la edad, no es el tiempo, no están listos. Pero fulanito lo hace, pues fulanito lo hará. Pero en esta casa, en esta cultura, somos diferentes. Y por eso Jesús vino y estableció una cultura diferente y radical. Y para muchos podría parecer, ay, pues qué, son inadaptados, no están en el mundo, no conocen al mundo, no van a saber manejarse en el mundo. No. O sea, Cristo vino y vino a establecer una contracultura. Así que no tengas miedo en ser radical. ¿Sabes que las personas que son radicales son capaces de inspirar en su fe? Pero una persona que es tibia en su fe no inspira a nadie. Recuerda, una persona que es tibia en su fe inspira asco. Inspira asco a Dios e inspira asco a sus hijos. Nadie querrá ser como una persona que en su fe es tibia. Y una manera de enamorar a nuestros hijos de Dios es siendo personas apasionadas. No religiosas de esto no. No, sino porque nosotros amamos a Cristo, lo hacemos diferente. Porque no te creas, o sea, yo también viví en una cultura de religiosidad donde todo era no, y haces esto, y haces. Entonces para mí eran reglas y reglas y reglas, pero no tenían una profundidad. Pero cuando yo me encuentro con Cristo y yo me encuentro con un Dios que es radical y me encuentro con modelos de personas radicales, yo dije, es que esto es la verdad. Esto hay que hacer. Así que piensa bien qué clase de fe estás modelando hacia tus hijos. Siguiente consejo, cuida su corazón. Dice Proverbios 23:26, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Y esto, aunque obviamente lo dice Dios, porque dice dame tu corazón, pero lo está hablando como un padre y lo está hablando, finalmente lo escribe Salomón y le dice a su hijo, dame tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Vivimos en una cultura de prevención, donde nosotros ya vamos, más bien de no prevención, donde nosotros ya vamos al dentista, ¿cuándo qué? Cuando ya estamos con el dolorzazo. Nadie visita realmente 2 veces al año al dentista. Vamos hasta que ya no se puede hacer otra cosa, hasta que ya te echaste la esencia del no sé qué y ya te pusiste un algodoncito con no sé qué. Ya no es soportable, ya te tomaste 1000 pastillas y vas al doctor, porque nosotros no prevenimos, sino que ya cuando está el problema acudimos por ayuda. Y aquí yo te quiero animar a seguir un consejo. Que nosotros no vivamos la vida solamente señalándoles no hagas, no esto, no esto, no esto, no esto, sino que siempre miremos hacia su corazón. Normalmente nosotros atacamos la conducta. ¿Sí o no? De hecho, yo creo que las mamás somos así. Baja los pies, báñate, lávate los dientes, limpia tu cuarto, cállate, súbete, deja a tu hermano, ya nos vamos, te vas a quedar, rápido, apúrate, súbete al coche. Ya llevas la mochila, ya esto, ya lo otro, ya comiste, come bien, baja los codos, pide por favor, di gracias, esto. O sea, todo el tiempo estamos así y nosotros normalmente trabajamos y tratamos las conductas. Si nuestro hijo llega y rompe algo, pues le va como en feria, pero muchas veces nos enojamos más por lo que rompió que por lo que hay en su corazón, del por qué hizo algo. Nosotros debemos aprender a tratar con el corazón de nuestros hijos. A veces nuestro hijo tiene una conducta que simplemente es el resultado de lo que hay en su corazón. Cuando un niño se mantiene enojado, que está iracundo, que está ausente, que manifiesta varias cosas,
nosotros nada más decimos, y no estés enojado, y con buena actitud, y no sé qué, y no sé qué. Pero necesitamos ir a la raíz, necesitamos aprender a tratar el corazón de nuestros hijos. Por aquí te estoy poniendo una imagen que tiene ahí se supone el centro de operaciones del corazón de nuestros hijos. Y ahí están las emociones ahí con el corazón. Y por lo regular, el corazón es malo. Dice la Biblia en Proverbios 4:23, dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Si nosotros cuidamos todos los aspectos de la vida de nuestros hijos, pero no cuidamos el fondo de su corazón, del por qué está actuando así, qué es lo que lo tiene enojado, qué es lo que lo tiene triste, qué es lo que lo tiene callado, qué es lo que lo tiene inquieto, qué es lo que lo tiene actuando de esta manera, entonces simplemente vamos a tratar de manera superficial. Y dice la Biblia que sobre toda cosa guardada, guardemos el corazón, que cuidemos el corazón de nuestros hijos. Algo que es muy común es que los papás creemos que nuestros hijos son buenos, nuestros hijos son inteligentes, nuestros hijos son nobles, nuestros hijos son muy talentosos, nuestros hijos, ay, qué cosas tan inteligentes, dice, mira, para ser de su edad, ay, hace unas cosas. Y bueno, a lo largo de los años yo me doy cuenta que todos los papás pensamos que nuestro hijo es el más bonito, es el que mira cómo corre, mira cómo salta, mira cómo tiene una habilidad para los deportes y mira cómo se le da esto y mira. Pensamos que nuestros hijos son perfectos, pensamos que en el corazón de nuestros hijos no hay rebeldía, no hay rencor, no hay odio, no hay furia. En el corazón de nuestros hijos es bueno, es noble, es santo. Pero la Biblia dice, en Marcos 7, 21 y 22, dice, porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Porque así chiquito que pueda estar el niño, ya dice, mío, y no lo quiere prestar. Y al que le quite algo, le pega. Y así chiquito como esté, ya tiene reacciones de enojo, ya tiene reacciones de muchas emociones, porque sabes que nuestra naturaleza humana es tendida hacia hacer lo malo. Si nosotros no trabajamos con el corazón de nuestros hijos, con las cosas negativas de su corazón, entonces van a crecer y se van a hacer esas que son pequeñas ramitas que pudimos haber quitado en su momento, van a crecer y van a dar fruto. Dice Lucas 6:45, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. La mayoría de los padres solamente corregimos, pero no instruimos. ¿Te das cuenta de la diferencia? La corrección es nada más, bájate de ahí, no hagas esto, no le pegues, no le grites, no esto, pero no vemos, pero ¿por qué estás gritando? ¿Pero por qué estás haciendo esto? ¿Por qué estás hablando con ese coraje? Muchas veces cuando nosotros como papás vamos y corregimos a nuestros hijos y tal vez por fuera pueden decir, sí, perdón, ok, sí, no lo debía hacer, sí, ok, prometo que no lo voy a hacer. Pídele perdón a tu hermano, ¿no? Sí, perdóname, no lo vuelvo a hacer, ok. Pero por dentro está enojado y se va enojado y a lo mejor hasta se va enojado contigo y tú le dices, y ahora no vas a hacer esto y no tienes derecho a esto, no tienes derecho a esto, y se va enojado y se va resentido. Y entonces ahí es cuando nosotros no estamos instruyendo qué hacer. No instruimos el corazón de nuestros hijos. Yo recuerdo de niña cuando mi mamá me regañaba, pues yo por fuera hacía lo correcto, pero adentro de mi corazón yo estaba enojada.
Cuando yo me volteaba de que ya mi mamá me acababa de corregir, yo me volteaba y me iba y decía no sé qué, y decía cosas malas hacia mi mamá y le decía cosas malas. Ya si mi mamá me está viendo, mami, ya no, perdóname. Pero yo me doy cuenta que cuando los niños son pequeños, incluso todavía, podemos por fuera aparentar que estamos haciendo lo correcto, pero por dentro podemos estar odiando, podemos estar guardando rencor, podemos estar diciendo no es justo esto, y nos resentimos y nos amargamos y no entendemos, porque muchas de las cosas ni siquiera las entendemos. Pero ya por no tener problemas decimos, ok, sí, ya, sí, no lo vuelvo a hacer, sí esto, sí lo otro. Y te lo digo porque yo creo que yo era una niña así, o sea, yo por fuera me portaba bien, yo por fuera obedecía, pero adentro de mi corazón había mucho enojo. Adentro de mi corazón pensaba que había muchas injusticias y me resentía y odiaba y criticaba. Si nosotros no vamos más allá de una simple corrección, un simple regaño, y no lo hagas, y no vamos al corazón de nuestros hijos para ver realmente qué hay y para sanarles y para que reciban la corrección con un corazón humilde y que lo puedan realmente entender, lo puedan recibir, entonces no estaremos trabajando correctamente. Por eso dice la Biblia, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Y por eso dice Malaquías, que nuestro corazón se vuelva al de ellos y de esa manera nosotros podremos lograr que el corazón de ellos se vuelva al de nosotros y que no solamente llevemos una relación cordial, una relación pues donde no hay problemas aparentemente. Yo he escuchado papás que dicen, pues mi hijo no me da ni un problema. ¿Sabes qué? Que eso no es una buena señal. Aprieta ese niño, mételo bajo presión y mira cómo reacciona. Pues dices, no me da ningún problema porque todo el día está como zombie aquí en el teléfono o conectado en su computadora, pues no da ningún problema. Tú no sabes en qué está metido, tú no sabes con quién está hablando, tú no sabes nada de lo que hay en su corazón, tú no sabes sus tentaciones, tú no sabes sus secretos, sus deseos, tú no lo sabes. Sus mayores temores no lo sabes, pero tú ves a un niño que está, dices, qué niño tan quietecito. La cárcel está llena de personas que en un momento de ira o en un momento de estrés sacaron su verdadero yo y mataron o atacaron o golpearon o robaron, hicieron algo que les sacó de su quietecito, no da problemas. Si tú piensas que el corazón de tu hijo está sano, yo te quiero invitar a que aprietes ese corazón y veas qué es lo que sale. De hecho, yo creo que es lo que Dios hace con nosotros. Dice Deuteronomio 8 que Él nos mete en un desierto para probar nuestro corazón, para probar si de verdad le amamos, si de verdad le vamos a seguir. Aprieta el corazón de tu hijo y vas a ver qué sale. Y lo que salga es un buen motivo para tratarlo y para decir, no puedes reaccionar así, no puedes reaccionar con ira, no puedes reaccionar de esta manera. ¿Por qué? ¿Por qué lo estás haciendo? Y empezar a hablar con tu hijo. No, hijo, por esto no se llora, esto es parte de la vida, esto es formación para ti, esto te va a ayudar, esto que a ti te choca hacer, te va a ayudar, te va a formarte, va a ser bueno para tu vida. Y sabes qué, yo sé que muchas veces lo más cómodo es decir, pues ahí está creciendo bien, ahí se ve bien, o sea, ahí va, ahí la llevan. Y trabajar en el corazón de nuestros hijos, como lo dice la palabra, trabajar requiere un esfuerzo, requiere tiempo, requiere que pongamos atención. Pero por eso te quiero volver a repetir que recuperemos el corazón de nuestros hijos. Mateo 5, 7 al 9 dice, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Y así puede pasar con nuestros hijos, que por fuera nos honren y, sí, todo sí,
todo muy bien, todo esto, pero a veces nos damos unos trancazos. Y yo te lo digo porque me ha pasado que yo digo, o sea, ¿cómo que mi hijo hizo esto? ¿O cómo que mi hija hizo esto? Y vienen esos trancazos que te das, dices, o sea, yo no conozco a este niño, yo no conozco a esta niña porque hizo esto. Yo no me esperaba esto. Y yo creo que tú que me estás escuchando, seguramente como padre te ha sucedido algo que dices, ¿cómo que pasó esto? Pero si se veía todo bien. ¿Sabes qué? No te dejes engañar. No tenemos hijos perfectos, no son súper especiales, súper nobles, súper todo que decimos de nuestros hijos. Acuérdate, la Biblia dice que el corazón es engañoso, es perverso. Tratemos con el corazón de nuestros hijos. Y por último, el último consejo es: vive e inspira. Esto es simplemente vive el tipo de fe que te gustaría que tus hijos tuvieran. Vive el tipo de matrimonio que te gustaría que tus hijos tuvieran. Trabaja de la forma que te gustaría que tus hijos trabajaran. Sé tan responsable como te gustaría que tus hijos fueran responsables. Adora a Dios de la manera que te gustaría que adoraran tus hijos. Lee la Biblia de la manera que te gustaría que tus hijos leyeran. ¿Sabes que a mí me encanta en la iglesia ver cuando padres con hijos pasan a adorar a Dios? Y a veces son niños demasiado pequeños, pero están viendo a sus papás apasionados adorando a Dios. ¿Sabes qué están haciendo? Modelándoles, inspirándoles. Somos su modelo. Si ellos te ven orar en medio de las tormentas, ¿sabes qué van a aprender? Tenemos que orar cuando sea una crisis. ¿Sabes que hace un tiempo mi esposo, fuimos a la playa con otras personas, estábamos ahí metidos, pero estaba el mar como raro, como picado, y entonces en una de esas iba mi esposo avanzando con mi hijo Isaac adelante, pero ya estaba como muy feo el mar, muy picado, y entonces dijimos, no, ya nos vamos a salir. Y entonces él sigue avanzando y entonces dice, ¿sabes qué, hijo? Regrésate. Cuando mi hijo se regresa, pues me sigue a mí. Yo me acuerdo que yo voy saliendo de la playa, así, pues bien tranquila, y cuando volteo yo veo así por allá, ya la cabecita de mi esposo así a lo lejos, muchos metros, mucho, lejos. Y ya dicen, se están ahogando. Yo me quedo, ¿qué? O sea, no lo podía creer, o sea, si nos acabamos de ver aquí, cómo en qué momento el mar, una ola vino y lo jaló y se lo llevó lejos. Y mi esposo no sabe nadar. Y ese día no había nadie en la playa, éramos las únicas personas. ¿Y sabes qué hicimos? En ese momento con nuestros hijos nos pusimos a orar. Y estábamos arrodillados en la playa y ellos lloraban y clamaban a Dios por la vida de su papá. Y todos estábamos orando y estábamos clamando. Y ellos estaban orando, me recuerdo, y volteaban y me decían, ¿ya, mami? ¿Ya? Y yo les decía, no, hijo, todavía no. Sigan orando. Y ellos estaban arrodillados orando y yo me acuerdo que estaban en la playa arrodillados y escarbaban así en la tierra de la desesperación, en la arena así. Y volteaban, ya, no, hijo, todavía no. Hasta que mi esposo cuenta que las olas lo empezaron a jalar y a jalar hacia la orilla hasta que él siente piso y empieza a caminar. Ya estaba agotado, él pensó que se iba a morir, yo pensé que se iba a morir, fue demasiado tiempo en el agua. Pero ese día mis hijos, aunque no era realmente la intención, queremos darle una lección de vida a nuestros hijos. Yo creo que fue una lección bastante de esas que dices, lo hubiéramos aprendido de otra manera. Pero fue de las cosas más feas que nos han pasado como familia. Pero yo sé que mis hijos vieron que en un tiempo de crisis, en un tiempo donde no hay nada que hacer, en un tiempo de vida o muerte, hay que ponerse a orar. Y hay que ponerse a clamar hasta que algo suceda. Que nuestras vidas inspiren a nuestros hijos.
que nuestras vidas les muestren cómo se ama a Dios, cómo se sirve a Dios. ¿Sabes qué? Si somos capaces de inspirar la vida de nuestros hijos, no solamente ganaremos su vida, sino ganaremos la vida de nuestros nietos y alcanzaremos a nuestras generaciones. Pero esto implica que no seamos pasivos, que hagamos un trabajo, que miremos, que observemos, que estemos pendientes, que hablemos con ellos, que tengamos esa comunicación, que miremos más allá de una conducta, que miremos su corazón, que tratemos con su corazón. Y de esa manera habremos tenido el mayor éxito de nuestras vidas. Por último, te quiero leer 1 Samuel 2. Habla de un padre que no fue capaz de inspirar a sus hijos. Dice, pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos. O sea, date cuenta, dice que él era viejo, pero oía todo lo que andaban haciendo sus hijos. ¿Y qué crees que hizo? ¿Pero por qué? ¿Por qué haces eso, hijo? ¿Por qué? ¿Por qué gritas así? ¿Por qué golpeaste? ¿Por qué robaste? ¿Por qué? No, hijo mío, no es buena fama lo que yo oigo, pues hacen pecar al pueblo de Dios. Y si peca el hombre contra el hombre, pues los jueces le van a juzgar, pero si pecan contra Dios, entonces ¿quién va a rogar por ellos? Pero ellos no oyeron la voz de su padre porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Si nosotros simplemente dejamos que nuestros hijos crezcan y hagan y deshagan y nosotros digamos, ay, no sé si te ha pasado, invitas a alguien a tu casa y llega su hijo y se sube y se baja por todos lados y toca y rompe y ensucia. ¿Y qué dice la mamá? Bájate. Ay, ya te dije. Y sigue la mamá platicando y tú por dentro dices, pues dile más, o sea, agárralo, o sea, es algo más, como que de verdad te está preocupando, o sea, como que de verdad te interesa. No, ya te dije que no. 1, 2, ay, es que este chamaco me torea. Qué bárbaro. Ay, sí, como te venía diciendo. Entonces, ese tipo de papás o de mamás son como Elí. O sea, dice en el verso 29 que cuando viene el juicio de Dios hacia Elí le dice, porque ustedes hollaron mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé. Dice, fíjate lo que le dice Elí, escucha estas palabras, le dice, y has honrado a tus hijos más que a mí. Elí, has honrado a tus hijos más que a mí. Un hijo al que se le deja crecer silvestre, al que no vemos su corazón, al que no le ponemos atención, simplemente es que lo estamos honrando más que a Dios, porque si nosotros honramos más a Dios que a nuestros hijos, los vamos a formar, los vamos a disciplinar, les vamos a poner atención. Pero Elí honró más a sus hijos, se quiso evitar la fatiga y dice que le dijo Dios, yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. Ese día se perdió la descendencia de Elí. Ese día vino la calamidad a su casa. Los que estaban destinados a servir a Dios en el templo todos los días de su vida, finalmente perdieron. Y dice que nunca más se levantó un siervo de la descendencia de Elí. Ahí fue cortado todo. Por esa razón, tú, papá, mamá que me estás escuchando, no seamos negligentes. La salvación de nuestros hijos es un asunto de vida o muerte. La formación de nuestros hijos es un asunto de vida o muerte. Estamos tratando con eternidades. Eternidades que ya sea que se van a ir al cielo o se van a ir al infierno. O van a tener una vida bendecida o una vida de maldición. Atención, papá, mamá. Inspiremos a nuestros hijos a servir a Dios. Y te quiero pedir que me acompañes a orar. Señor, yo te quiero rogar en el nombre de Jesús que vengas y remuevas, Señor,
la comodidad, que vengas y nos remuevas, Señor, nuestra comodidad como papás, nuestra desidia. Abre nuestros ojos, Señor, para que podamos mirar, para que no nos confiemos, para que no pensemos que nuestros hijos son buenos, para que intervengamos en la vida de nuestros hijos, que seamos radicales, que seamos apasionados, Señor, por ti, en la manera de seguirte, que seamos capaces de inspirarles, Señor, para que nuestros hijos no se pierdan. Señor, yo te ruego que tu Espíritu Santo venga y nos incomode, Señor. Incomódanos para que podamos transmitir a nuestros hijos que tú eres Dios, que tú eres nuestro Dios y que tú eres el Dios también de ellos y que tú eres el Dios para sus hijos también y que no hay otra manera de vivir y que no podemos ser amigos del mundo. Ayúdanos, Señor, ponnos ese corazón, ponnos tu corazón para que seamos de carácter firme, para que seamos como Juan el Bautista que te siguió, Señor, de manera violenta. Y que seamos capaces de inspirarles. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Pues papá, mamá, yo le pido a Dios, porque creo que es el propósito de hacer esta escuela para padres. No es solamente una enseñanza, sino yo le ruego a Dios que sean estrujados nuestros corazones, que no tengamos paz hasta que pongamos acción en la tarea más importante que Dios nos encargó, que son nuestros hijos, que es nuestra familia. Que Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana.